Hola, ¿qué tal amigos? Dilion Peta del canal Geopolítica Mundial aquí y hoy voy a hacer un video diferente. Quiero ver si por lo menos una vez por semana, generalmente los lunes, hago un video en este estilo. Después, si les gusta, comenten ahí qué piensan sobre este nuevo formato que voy a intentar abordar. ¿Cuál es este nuevo formato? Voy a tomar una noticia que considero importante un lunes o el domingo y la haré el lunes. Voy a intentar lanzarla los lunes, si no en todos, al menos la mayoría de los lunes, alrededor del mediodía. La noticia de hoy, ¿verdad?, que quiero comentar con ustedes es esta de aquí. La alianza entre Netanyahu y Trump muestra desgaste por el conflicto con Irán. Netanyahu y Trump ya no están totalmente alineados. Empiezan a aparecer señales de desgaste en la alianza política entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump a medida que aumentan las consecuencias del conflicto con Irán. The Guardian informó que Netanyahu afirmó públicamente que sigue en total coordinación con Trump, pero la frustración tras bambalinas y los reportes de menos consultas indican que la relación está bajo presión. Esto importa porque ambos líderes eran vistos como muy alineados en la estrategia que llevó al enfrentamiento actual. Si ese alineamiento se está debilitando ahora, eso puede afectar tanto el rumbo militar del conflicto como la forma de cualquier salida diplomática. Una de las razones para la tensión creciente es que el conflicto parece haberse vuelto más caro y más complejo de lo que se preveía. Bueno, ¿quién imaginaría eso, verdad? Solo había un montón de informes de la CIA y del Pentágono diciendo que eso no era posible de la manera en que lo estaban pensando, pero no importa, ¿verdad? Lo ignoraron. Al final de cuentas, recordemos aquí que Donald Trump, según varias fuentes de la Casa Blanca, informes de la CIA y de los militares, simplemente prefería creer en lo que decía su yerno. Su yerno es quien realmente maneja su política exterior. Entonces, ¿para qué sirve también el secretario de Estado? ¿Verdad? Nada de eso importa. ¿Sorpresa? Bueno, continuando aquí. The Guardian informó que las suposiciones iniciales sobre la vulnerabilidad de Irán y la posibilidad de un colapso político rápido no se concretaron. Mientras que la AP informó discretamente que el gobierno de Netanyahu ya enfrenta presión política interna debido al curso de la guerra. Este error de cálculo compartido ahora tiene consecuencias políticas para ambos lados. Netanyahu enfrenta una presión interna creciente antes de las elecciones, mientras que Trump corre el riesgo de parecer vinculado a un conflicto que resultó ser mucho más difícil de controlar de lo que parecía al principio. En ese sentido, la tensión no es solo personal, sino estratégica. Tenemos que recordar lo siguiente, ¿de acuerdo? Primero, buena parte de la población israelí no está de acuerdo con el ala más, digamos, mesiánica del gobierno israelí, ¿verdad? Más religiosa, como ya comenté aquí en el canal, ¿verdad? Que quiere acelerar la llegada del Mesías que liberaría la tierra de Israel y no sé qué más. La mayoría de los israelíes piensa que eso es una tontería, cree que eso es misticismo barato y no están de acuerdo con eso. Claro que eso no significa simpatía por Irán, pero se dan cuenta de que de la manera en que se hizo no iba a dar resultado, ¿verdad? El régimen iraní es mucho más, ¿cómo puedo decirlo?, osificado, por así decirlo, ¿no? Que el régimen venezolano. El régimen venezolano, yo no soy venezolano, ¿de acuerdo? Pero los regímenes de América en general, tal vez con excepción de los propios Estados Unidos, son, digamos, mucho menos institucionalizados y fijos que el régimen iraní. En el régimen iraní puedes decir lo que quieras, pero primero, tiene una identidad étnica y cultural de miles de años, muy pero muy anterior a la idea occidental, digamos así. Y segundo, y eso es lo que mucha gente tiene dificultad para entender, que piensa que toda dictadura es igual, ¿no? Toda dictadura, dictador aquí, dictador allá, no es así. Hay tipos de dictaduras. Las dictaduras, la dictadura iraní no gira en torno a una sola persona, ¿verdad? Como era el régimen de Saddam Hussein, como era el régimen de Gaddafi en Libia. Entonces tomas a ese tipo, derribas todo el sistema, como eran los dictadores nacionalistas árabes, mejor dicho, ¿no? Esos son ejemplos donde toda la infraestructura política del país estaba construida en torno a esa figura y a lo que controlaba el dictador, lo cual no es el caso de Irán, ¿verdad? El caso de Irán es una dictadura mucho más robusta, en el sentido de que está mucho más distribuida entre diferentes líderes. Entonces es mucho más difícil derrocarla y de nuevo está construida sobre una civilización milenaria. Eso lo dificulta, cambia todo el cálculo, ¿verdad? Este tipo de dictadura podemos decir que es una dictadura parlamentaria, ¿no? De cierta forma vamos a decir que es teocrática y todo eso, sí. Pero lo que quiero decir es que es parlamentaria, en el sentido de que son esas figuras del parlamento las que ostentan el poder y no necesariamente ese gran líder.
Aunque claro que él va a tener una gran influencia, pero el poder no viene de él. Él más bien tiene que, ¿no? Como un chofer de autobús, por así decirlo. Son mucho más difíciles de derrocar. Así como sucede con China y aquí en las Américas, el único caso que probablemente tenemos en esa dirección es Cuba. Cuba sí sería mucho más difícil de derrotar que Venezuela. Pero no te engañes, incluso Cuba tampoco tiene la profundidad estratégica que tiene Irán, así que eso también complica la vida de los cubanos. Pero es un régimen, digamos así, más estable, ¿no? Cuando tienes esa pulverización del poder, ¿no? Complica la vida ahí de los Estados Unidos. Pensaron que después de la victoria fácil en Venezuela iban a llegar ahí a Irán y hacer lo mismo. Tremendo analfabetismo geopolítico y histórico, ¿no? Y la presión también aumenta en un momento políticamente sensible. La AP informó el mes pasado que el liderazgo de guerra de Netanyahu ya estaba siendo cuestionado a medida que crecía la insatisfacción en Israel, mientras que Reuters mostró que el conflicto se cruza con preocupaciones más amplias de Estados Unidos sobre la escalada regional y la credibilidad diplomática. Al final de cuentas no podemos olvidar lo siguiente, y eso quedó constatado. Ellos priorizaron la defensa de Israel, retirando sus dispositivos de defensa antimisiles de todos los países del Golfo para concentrarlos en Israel. Eso cayó muy mal para los otros países de la región que pensaron, caray, todos estos años, décadas, ellos prometiendo que nos iban a proteger y ahora que la cosa se pone fea, solo defienden a Israel, la cosa se puso fea. Estés de acuerdo o no con Israel, ese no es el punto, pero trata de pensar desde el punto de vista de una de esas otras élites del Golfo, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías? Obviamente sería buscar otro garante, sobre todo porque la mayoría de los países del Golfo son países artificiales. ¿Qué significa artificial en ese sentido? No se trata de tener o no el derecho de existir. Todos los países en sí tienen el derecho, lo pongo entre comillas, porque derecho en sí no hay, porque nadie da ese derecho, ¿verdad? Pero digamos así, tienen el derecho de existir. Pero sí es más fácil mantener un país orgánico que, digamos, evolucionó, está construyendo sobre algo más natural, como por ejemplo una etnia, una cultura en común, que un país artificial que fue, digamos, creado por una potencia mayor que llegó, trazó las fronteras en el mapa y todo eso. Esos países artificiales, es decir, los países del Golfo, necesitan un gran garante de su soberanía. Antiguamente el gran garante era Inglaterra, hoy en día son los Estados Unidos y bueno, hoy en día entre comillas, ¿no? Porque ahora obviamente van a buscar otro garante ahí. Muy probablemente se van a hacer la pregunta, ¿sí será que a China si estará dispuesta a ser la gran garante de la soberanía? De eso tengo mis dudas, voy a ser sincero, creo que no. Ella va a estar dispuesta a ser socia hasta cierto punto. No me imagino a China poniendo bases militares ahí para garantizar la estabilidad regional. No es realmente ese el modelo chino. Bueno, la cuestión principal ahora es si estas tensiones continúan como una divergencia privada sobre tácticas o si se convierte en una ruptura política más seria sobre cómo lidiar con Irán. Si los esfuerzos por un alto al fuego se mantienen y la diplomacia avanza, los dos líderes pueden intentar disimular las diferencias. Si los combates vuelven a intensificarse, la distancia entre sus intereses puede ser más difícil de ocultar. Por ahora, la alianza entre Netanyahu y Trump todavía existe, pero ya no parece tan alineada como antes. En cuanto al conflicto, mientras más se prolongue el conflicto con Irán, más difícil puede ser para los dos líderes mantener la apariencia de una unión total. Al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta que los intereses de Israel no son los intereses de Estados Unidos, y los intereses de Estados Unidos no son mucho menos los de Israel, ¿verdad? Geopolíticamente, lo que mucha gente no entiende es que el foco geopolítico de Estados Unidos está en tres áreas: América Latina, el Pacífico y la región del Ártico. Mucha gente va a decir, pero la región del Golfo es interesante geopolíticamente para ellos por el petrodólar. El petrodólar, sin duda alguna, es una herramienta importante, pero no es el foco geopolítico. ¿Cómo que foco geopolítico? Esa área que, digamos así, ellos consideran como vital para su supervivencia, para su propio futuro, ya sea como potencia o simplemente para seguir existiendo. Y en el caso de los Estados Unidos, que son las tres áreas que mencioné, Medio Oriente no. El Medio Oriente históricamente estuvo mucho más vinculado a los intereses europeos, e incluso por eso Estados Unidos se involucró mucho ahí para garantizar también de cierta forma durante la Guerra Fría los intereses de sus aliados europeos. Pero se fue alejando hasta que fue atraída de nuevo, lo que mucha gente vio como un error estratégico, ¿no? Después de la Guerra Fría. Pero nunca fue realmente un interés estadounidense. Y Israel en esa situación queda en una posición bastante complicada. Si en el futuro se concreta el alejamiento de Estados Unidos de Eurasia, que yo creo que es el camino que estamos tomando,
Primero, esos países, Irán, China y Rusia, que hoy en día muestran una gran amistad, van a empezar a chocar entre sí. Ellos no están unificados por intereses geopolíticos, no están unificados por intereses ideológicos, no están unidos por el interés de construir un nuevo orden, porque cada uno tiene una perspectiva de lo que sería ese nuevo orden y no se parecen entre sí. Y algunos de ellos ahí incluso tienen una rivalidad geográfica, ¿no? Es una rivalidad territorial. En el caso de Irán con Rusia, ahí en la región del Cáucaso, ¿no? Y luego tienes a Turquía, que lo complica aún más. No dudo que con este distanciamiento de Estados Unidos de Eurasia, sí, Israel va a buscar otro socio y ese socio ya tiene nombre, va a ser Rusia. Puedes estar seguro. Si Estados Unidos se aleja de Eurasia en los próximos 20 años, veremos un acercamiento aún mayor de Israel con Rusia y un distanciamiento aún mayor de Irán con Rusia. Hoy en día están cerca, pero hay muchas desconfianzas, principalmente por parte de los iraníes hacia los rusos. ¿Verdad? Al final de cuentas, buena parte de la población rusa, perdón, de la población israelí, tiene origen ruso. Eso hace que parte de la élite iraní desconfíe. Y entonces los iraníes, que probablemente ya están en esa tendencia de acercarse a China, van a unirse definitivamente con China, ¿verdad? Y no dudo que eso ocurra. Incluso podría haber una ruptura entre China y Rusia en el futuro, otra vez, en un intervalo de 2 décadas. Pero vamos a esperar. De cualquier forma, los intereses estadounidenses no son los intereses israelíes. Entonces, no es extraño que exista esa separación entre los dos países. En el sentido de con qué van a lidiar, cómo será el futuro de la guerra con Irán. Trump, obviamente, quiere salir de ahí, ¿no? Está buscando la manera de decir que salió como vencedor, va a intentar vender esa idea, habrá gente que lo va a creer diciendo, al final de cuentas, mira la cantidad de líderes iraníes muertos, eso es insignificante. E Israel no va a estar de acuerdo con eso, porque sabe que eso solo va a posponer los problemas con los iraníes para dentro de unos 2, 3, 4 o 5 años. De cualquier manera, el juego no va a terminar aquí, aunque termine esta guerra, así que todavía va a haber muchas cosas pasando, ¿ok? Pero bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado este formato. Díganme en los comentarios si sigo con esto, ¿va? Voy a intentar hacerlo con más regularidad. Si les gusta, si tiene buen alcance, ¿ok? Y eso es todo. Abrazos y nos vemos el jueves en el video semanal aquí. Chau, chau.